Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Disculpa un poquito la tardanza. No sé qué le sucedió a la aplicación de videoconferencia Telmex de mi computadora, así es que tuve que reiniciar nuevamente el equipo y me demoró unos minutos. Sin embargo, bueno, pues te agradezco la espera y pues vamos a iniciar. ¿Sale? En realidad, bueno, la sesión clase pasada fueron de forma introductoria a lo que vamos a ver a lo largo del contenido de Derecho Civil 2 en relación a toda la teoría genérica o general de las obligaciones. ¿Sale? Entonces, en esta sesión clase en particular, el objetivo será introducirnos precisamente a la teoría de las obligaciones, entendiendo como obligación eh, y una teoría del deber jurídico también parte, yo creo que parte interesante vamos a estar observando de forma teórica, pero no solamente eso, sino adecuándolo o relacionándolo con aspectos legales, en esencia, eh, al Código Civil Federal, ¿sale? Pero puede ser inclusive pues aplicable a otras u otros ordenamientos jurídicos locales, ¿no? Pero sin embargo, pues quise también pues relacionarlo con una ley federal para que posteriormente pues ya no sea más fácil concretarlo a una ley local, ¿sale? Y podemos inclusive pues de darse el tiempo y el espacio a poderlo pues a poderlo relacionar a distintas o distintos ordenamientos, ¿no? Distintas leyes en el aspecto local para observar precisamente la visión del legislador en cada una de ellas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, y ya sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a compartir una diapositiva misma que va a estar disponible en la plataforma al finalizar la sesión clase de hoy, independientemente pues la terminemos de analizar o no. No son muchas diapositivas, sin embargo, pues viene como comento en el objetivo de la sesión clase, pues parte importante de lo que es la teoría de las obligaciones en un aspecto general, porque bueno, inclusive del autor que me estoy refiriendo en el de hoy, y bueno, pues parte importante o parte basal importante de lo que es teoría general de las obligaciones es del autor eh, Gutiérrez y González, ¿sale? Entonces, de él, pues vamos a estar refiriéndonos un poquito respecto a una de sus obras principales, que inclusive pues ya había mostrado un libro, la primera sesión clase, que es Derecho de las Obligaciones, de Ernesto Gutiérrez y González. Entonces, bueno, está bastante amplio, se puede observar, bueno, creo que no se puede observar mucho el grosor. Bueno, es básicamente donde abarcan las dos líneas verdes. Este, creo que por el fondo no se aprecia muy bien, pero sí está bastante anchito el libro. Pero bueno, no vamos a leerlo ni a revisarlo todo, en realidad pues solamente por el tiempo, ideas genéricas y de ahí relacionándolo también con bases legales o fundamentos legales, pero yo creo que también en algún punto, de ser posible, a mí me gustaría pues poderlo relacionar ya a un caso pues más concreto, más específico. Es decir, ya un caso práctico, ¿no? Que pudiera ser relacionado, pero primero tendremos que observar previamente la teoría y de la teoría con bases o fundamentos legales, entender esa parte y ya poderla relacionar en un asunto concreto, porque al final del día yo creo que es lo que pues en esencia sirve, ¿no? Para que nosotros postulemos, no postulemos, de alguna manera, pues el conocer o el saber qué se puede hacer y obviamente pues ya más adelante en las materias procedimentales, cómo se puede hacer esa parte, pues es yo creo que un complemento muy importante, ¿no? No podemos ver procesal sin antes ver un derecho subjetivo, un derecho que sustente el procedimiento. No puedo empezar a revisar procedimiento si no sé qué es lo que voy a aplicar, ¿sale? Entonces, al conocer precisamente esas bases jurídicas de qué es lo que se tiene que aplicar, cómo se tiene que aplicar, bueno, pues ya se verá el desarrollo precisamente, tiempos aproximados, etcétera,
de cómo se aplica ya en un caso concreto. Sin embargo, pues la parte sustancial yo creo que en esencia es fundamental. Sale antes que cualquier práctica, pues yo creo que es esa parte. Entonces voy a compartir la diapositiva eh, para que la podamos estar observando y la voy a reproducir desde el inicio. Hoy como que no me quiere hacer caso la lab, pero os está tardando un poquito. Listo. Introducción al derecho de las obligaciones, como comenté, ¿no? Dentro de lo que es el objetivo de la sesión clase de hoy, que es introducirnos precisamente a este aspecto teórico, en donde, pues primero nos define obviamente, pues, yo creo que dos tipos o dos especies de relaciones civiles, ¿no? En este caso, obligaciones que nacen o que surgen a partir de esta parte. ¿Por qué? Pues porque obviamente parte de lo principal del estudio de las obligaciones, pues es revisar las fuentes de las obligaciones, por lo cual es precisamente esta diapositiva. Más adelante pues vamos a poderlo ver pues todavía más a fondo, de forma más extensa, toda vez que pues sí nos permite tanto el temario como pues, los tiempos de empezar a revisar pues cada una de las fuentes de las obligaciones, así como el derecho tiene fuentes formales, fuentes históricas, fuentes reales, que de forma genérica en las fuentes formales del derecho, pues, no sé, ahí recordemos que es la jurisprudencia, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Entonces, pues, en esencia es lo que le da vida al derecho, ¿no? Lo que nace precisamente el derecho como un ordenamiento, un conjunto de ordenamientos jurídicos, un sistema, yo llamaría más bien un sistema, ¿no? De, obviamente, pues, normatividades, instituciones, principios y obviamente pues también operadores jurídicos. Dentro de esos operadores jurídicos, entiéndase a todos los sujetos que estamos involucrados, que yo en esencia involucro o contemplo a todos, ¿no? Porque todos de alguna manera somos sujetos del derecho en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Digamos que no todos somos parte de lo mismo, ¿no? Si desprendiéndose de esas especialidades de las ramas jurídicas, el derecho civil, el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho de familia, obviamente pues dentro de esas especialidades tendemos a ser sujetos, obviamente pues del derecho y en algún momento pues cumplir una normatividad, un ordenamiento, inclusive pues caer en un supuesto de algún acto, ¿no? Inclusive pues que nos exija precisamente exigir, ¿no? La parte de exigir, que nos exija o que se tenga esa obligación de exigir de nosotros alguna prestación, ya sea de dar, de hacer, de no hacer, etcétera. Como pues de forma introductoria lo expliqué en el principio, en la primera sesión clase. Entonces, las relaciones de índole civil entre las personas tienen dos facetas. Estas pues parten a ser de dos tipos, las relaciones familiares y las relaciones de índole patrimonial, en el cual, bueno, pues yo creo que se sustenta bastante bien y en Derecho Civil 1 podemos observar, yo creo que con mayor detenimiento, las relaciones o con mayor énfasis, las relaciones familiares, que de todas maneras dentro de lo que son las fuentes de las obligaciones o las obligaciones en sí, relacionado también con la teoría del deber jurídico de este autor, Ernesto Gutiérrez y González, pues parte de ser cosa importante de observancia y de estudio, de análisis dentro de sus propias eh, obras, ¿no? Dentro del propio ordenamiento jurídico que vamos a estar revisando, que ya de forma, a manera de introducción, a manera, yo creo que inclusive de desarrollo de un tema, pues estuvimos observando también en relación, y lo voy a relacionar o a familiarizar precisamente con ese derecho de familia, ese grado de parentesco, esas líneas. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer o saber que existe un parentesco civil, un parentesco consanguíneo, un parentesco afín, y hasta qué grados y por qué en qué líneas, qué data la importancia de eso, ¿no? Entonces, ya explicamos
de forma genérica cuál es la importancia de reconocer por lo menos los grados, ¿no?, de parentescos que se tengan, porque de ahí podemos entender y se puede desprender precisamente el nacimiento de una obligación, ¿no? Entonces, y aquí vamos a entenderlo desde el punto de vista teórico de la obligación en sí, del deber jurídico, de lo que tiene que ser, de lo que es y obviamente pues también de lo que está regulado en la ley. Entonces, esto abarca las relaciones familiares que también vamos a estar observando, dándole, yo creo que a manera de repaso, un poquito, ¿no?, de lo que ya vimos en familiar, que bueno, en familiar no propiamente, sino en civil uno, y obviamente también en derecho romano, que está sumamente relacionado con precisamente pues esas obligaciones entre los parientes, ¿no? Esto no queda fuera de lo que es la teoría general de las obligaciones, o el derecho civil 2, que se enfoca precisamente a la teoría de las obligaciones. Pero de ahí, observando también un nuevo tema que di, creo que en forma de apertura, o mencionándolo al menos, en Derecho Civil 1, pues ya un énfasis un poquito más encaminado a un derecho patrimonial, que obviamente pues también esto puede estar relacionado pues con el derecho de familia, por eso vienen después las sucesiones, ¿no? Pero ahí ya en las sucesiones testamentarias e intestamentarias entran los bienes, ¿sale? Los bienes o los activos que llega a tener alguna persona, así como los pasivos. Entonces, ese derecho hereditario, que de alguna manera también es regulado por el derecho de familia, contiene una relación de derecho patrimonial. Entonces, el derecho patrimonial, pues obviamente, pues ese conjunto, todo lo que entra dentro del patrimonio de una persona, se entiende pues precisamente como transferible, ¿sale? Transferible de persona a persona, y esas son las relaciones o los vínculos jurídicos que vamos a estarle dando énfasis y también a relacionar con este apartado de las obligaciones y obviamente pues el inicio de las obligaciones, ¿sale? Entonces, tiene que ver uno con la otra, entonces pues no está nada lejano ni se desprende mucho menos el derecho de familia del derecho civil, aunque existan pues ramas especializadas. Sin embargo, pues todo está yo creo que bastante relacionado y de todas maneras pues está regulado dentro de un código civil, ¿no? Sí, en un capítulo especial tal vez, o en un título, un libro especial, dentro de lo que conocemos como libros, títulos, capítulos de un código civil propiamente dicho, vienen obviamente pues ya aunque sea seccionado de una forma específica al derecho de familia, inclusive en una parte donde viene controversias del derecho de familia, ¿no? Entonces, como una regulación también especial, inclusive más adelante lo van a poder observar procesalmente, pues tienen diferentes facetas dentro de lo que es cómo se desarrolla el procedimiento, obviamente pues ya dentro de lo que es un proceso judicial, ¿no? Ya desde la demanda, ¿no? Hasta obviamente pues una sentencia definitiva, en donde pues de agotar una demanda a una sentencia definitiva, todos los pasos a seguir para poder obviamente pues llegar a ese fin. Pero para iniciar una demanda no puedo demandar por demandar o por experimentar o porque se me ocurrió, sino que tiene que tener una base y un sustento. Entonces, dentro de lo que es civil 1, derecho civil 2, bueno, todos los civiles, creo que llega hasta el 4, no recuerdo bien. Sin embargo, civil 2 se concreta a las obligaciones, ¿sale? Entonces, dentro de este aspecto, pues vamos a seguir revisando sus obligaciones familiares, amarrando un poquito lo que ya vimos en civil 1 y derecho patrimonial o de índole patrimonial, cosa que ya viene siendo un aspecto novedoso dentro de esta rama y que de alguna manera los va encaminando a las acciones. Ojo, las acciones, una acción es de una forma genérica, no vamos a entrar en detalles de autor, etcétera, porque no corresponde a esta asignatura. Sin embargo, es poner en movimiento al órgano jurisdiccional o al órgano judicial, ¿no? En el cual, bueno, pues una acción es el inicio, es instar a la autoridad, es pedirle, es solicitar su, obviamente, intervención para que acredite, obviamente, pues el derecho y exigir de otra persona
ese cumplimiento. Entonces, esta parte va muy relacionada porque el exigir de otra persona el cumplimiento a un deber que tiene, pues parte de saber cuáles son esos deberes, cómo se originan y obviamente también los tipos que existen y las clasificaciones en relación a esto que vamos a observar dentro de toda la asignatura, ¿sale? Entonces, este autor inicia también con un cuestionamiento muy interesante relacionado con si una obligación es el género o es una especie. Entonces, de una forma yo creo que amplia, podemos observar que existen circunstancias, inclusive figuras jurídicas dentro del derecho, inclusive fuera del mismo derecho, hablando temas sociales, género, especie, viéndolo biológicamente desde ese punto de vista, pues sabemos, ¿no? De forma genérica, un ejemplo para que se pueda entender, aunque parezca muy simplón, pero se entiende. Entonces, el género, obviamente, pues dentro de lo que es un mundo más amplio, ¿no? Un aspecto más genérico que abarca, pues tal vez diferentes especies, ¿no? Que es obviamente, pues ya cada una de ellas tiene similitud con la otra especie, pero al final del día tienen sus diferencias que lo hacen particularmente, pues, una especie, ¿no? O un subgénero, dependiendo del punto de vista que lo queramos abordar. Pero, por ejemplo, a los felinos, ¿no? Sabemos que inclusive la propia palabra felinos abarca, pues, desde los famosos michis o los gatitos, obviamente, pues también a los leopardos, obviamente pues inclusive a los leones, etcétera, ¿no? Entonces podemos observar que no son, digamos que lo mismo, ¿no? Inclusive físicamente su anatomía pues parte de ser distinta, ¿no? Incluso tamaño, alimentación, condición, estructura física, etcétera, pero todos parten de un mismo género, ¿no? Que los hace identificarse dentro del mismo, pero en la especie ya es distinta. Lo mismo pasa, si lo traducimos al derecho, lo mismo pasa en el derecho, ¿no? De una forma genérica, pues entendamos al derecho pues como un sistema jurídico o varios ordenamientos jurídicos, y de ahí se vienen las especializaciones como las ramas jurídicas, ¿no? Dentro de las propias ramas jurídicas, pues precisamente se especializan. ¿Por qué? Porque es muchísima información respecto a ello, figuras jurídicas. Entonces, caer en diversos supuestos, nosotros como sujetos del derecho y como operadores del derecho, porque también de alguna manera algo nos tiene en esta carrera, entonces, o en esta licenciatura, que nos va a dar las herramientas, al menos los conocimientos básicos. Obviamente no vamos a entrar en blanco con la misma eh, concepción de lo que es derecho a cómo vamos a salir, y eso sí lo puedo garantizar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nos cambia esta perspectiva, ¿no? Que inclusive de forma errónea, de repente, pues nos estamos como sociedad y la parte de, pues la falta, obviamente, pues de cultura de nuestros propios derechos, imagínense, y sin demeritar la ignorancia que tenemos de qué derechos tenemos y cómo ejercitarlos, qué instituciones, qué sí es gratuito, qué no es gratuito. Entonces nos mete en un mundo de ignorancia en el cual pues nos podemos dejar engañar fácilmente, ¿no? O quizá no tan fácilmente, pero al desconocer eso que yo creo que debería ser una parte de cultura general, aunque de repente sí, en ciertos momentos y en ciertas ocasiones que requieres, pues un título que te acredite como licenciado en Derecho para realizar ciertas funciones, una cédula que te permita el ejercicio profesional, por supuesto, no es lo mismo, pero obviamente ya esta noción del derecho pues nos tiene del otro lado, ¿no? Entonces, volviendo a este aspecto genérico, la información es poder, ¿no? Entonces, el saber esta parte de los derechos, por qué nacen, obviamente de dónde surge esa obligación y obviamente cómo sustentar esa obligación o esto que yo estoy diciendo dentro de la ley, y ya de la ley pues me va a dar la pauta para ejercitar mi derecho, ¿no? Entonces, al final del día, todo va encaminado a que podamos verificar la posibilidad del ejercicio de las propias leyes, ¿no? En ese sentido, Ernesto Gutiérrez de González hace esta pregunta de
obviamente, pues la obligación, ¿es un género o es una especie? Bueno, él lo clasifica como la obligación es la especie y el género es el deber jurídico. Por eso propone una teoría del deber jurídico y obviamente de una forma genérica, ¿no? Como si el deber jurídico, en el ejemplo facilito que puse, fuera los felinos y la obligación pues fuera pues precisamente pudiera ser un puma, ¿no? Entonces, dentro de ese apartado y con esas bases, pues vamos a estudiar lo que en estricto sentido o en estricto sensu se entiende como, obviamente, pues una obligación, ¿sale? Y dentro de ese aspecto, ¿no? Que se entiende como la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma del derecho, ya en favor de una colectividad, ya en persona o personas determinadas. Entonces, si vamos desmenuzando este pequeño párrafo que dijéramos es corto, tal vez es entendible, pero conlleva y dentro de lo que es de forma sustanciosa, creo que implica mucho, porque primero nos establece una necesidad de observancia voluntaria. ¿Qué es la voluntad? Obviamente, pues aquí también hay que poner un poquito de énfasis en lo que es la teoría de la voluntad, ¿no? O la voluntad siempre va a causar tema e impacto en todo el derecho, ¿sale? ¿Por qué? Porque parte de, obviamente, pues, la parte sustancial de muchas figuras jurídicas, ¿no? La voluntad, el deseo de hacer, el deseo o la conciencia de hacer, ¿no? De obviamente, pues nosotros tenemos conciencia, sabemos, obviamente, de una forma, pues muy genérica, muy amplia, obviamente discernimos entre las propias acciones y las presuntas consecuencias que pudieran tener nuestros actos, independientemente si las clasificamos como conductas buenas o malas, eso puede ser muy subjetivo, de hecho es muy subjetivo. Sin embargo, el estar conscientes de las posibles consecuencias o de lo que queremos lograr respecto de nuestro actuar implica la voluntad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es observar voluntariamente una conducta. Ojo, observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma del derecho. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, de hecho, este autor en algunos de sus párrafos da una, inclusive pues es un libro también tendiente para el estudio académico, el estudio académico, es decir, se dirige mucho a los estudiantes o a los alumnos, ¿no? Entonces, en uno de esos párrafos da un tip muy interesante en relación a que o sea, la ley propiamente, hay autores que mencionan que la ley es una fuente de la obligación. Sin embargo, este autor, pues un poquito crítico respecto de esas posturas, da un consejo muy peculiar, en el cual dice, la ley no te obliga, en realidad, en el hecho de decir, no crea la obligación, en el hecho de crear, porque la ley en realidad, de alguna manera, pues una de sus partituras es que obviamente, pues tiene esa función de hacerse cumplir, ¿no? Entonces, esa exigencia de, obviamente, pues, ciertos sujetos hacia otros, aquí donde dice a favor de una colectividad o de una persona determinada. Entonces, en ese sentido, la conducta, esta observancia voluntaria de la conducta, conforme a lo que prescribe una norma del derecho. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo que prescribe una norma del derecho? Bueno, de lo que atiende o de lo que establece una norma jurídica. En ese sentido, esto es muy genérico, muy genérico a pesar de que la definición dice en estricto sentido, porque estoy hablando de una forma pareciera contradictoria, estoy diciendo que es en estricto sentido, es decir, más reducido, más compacto, y de al mismo tiempo dentro de esta definición de estricto sensu que nos da el autor, creo que dentro de eh, obviamente, pues este pequeño párrafo nos arroja muchísima información. ¿Por qué? Porque dice en favor de una colectividad o en favor de una persona o personas determinadas
que tienen precisamente o que nace de ahí ese derecho. ¿Por qué? Porque dice, una norma prescribe, pero la norma en sí no te obliga, o sea, en el sentido que quiero que se entienda, que la norma jurídica por sí misma ya está plasmada, es decir, el artículo 45, ¿no? Por ejemplo, del Código Civil Federal, me está obligando a mí, Diana, a realizar una conducta. Y decir, ¿y a mí por qué, no? ¿De dónde nace esa exigibilidad o ese derecho? No, la ley no crea esa obligación. Entonces, la ley, en ese sentido, o en esa teoría, o en esa propuesta de Gutiérrez y González, pues implica que obviamente contempla. Una cosa es que te obligue directamente y otra cosa es que contemple precisamente los hechos que pueden originar una, una obligación. Entonces, si yo hago una acción, precisamente dice la necesidad de observar voluntariamente una conducta implica el actuar de un ser humano, es decir, entendiéndose, vamos a regresar y no quiero parecer, obviamente, pues insistente con lo mismo, pero la teoría del acto jurídico, en donde implica la voluntad en sí, obviamente dentro de esta, pues toda esta teoría, el actuar de una persona es el deseo precisamente, o el realizar una acción consciente, o inclusive también se pueden realizar acciones de forma inconsciente, ¿no? Eso ya es una forma creo que más específica. Sin embargo, pues ambas conductas son reguladas por el derecho o si generan una consecuencia que sea relativa para el derecho, o sea, importante para el derecho de observar, pues obviamente ahí es donde va a entrar el derecho y obviamente pues ahí depende, ¿no? También cómo se puede ejercitar esas, o cómo se pueda llevar a cabo esos ordenamientos, es decir, cómo se aplica esa norma que prevé el artículo 45, esa conducta que yo tuve, es un ejemplo, obviamente, en el cual pues yo me pueda adecuar a que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45, bueno, pues yo ya, y de acuerdo a la conducta que yo realicé, pues yo estoy obligada a esto. Entonces, mi perspectiva es, observo voluntariamente y realizo precisamente las acciones de una forma voluntaria del cumplimiento a ese origen de obligaciones, o en su defecto me abstengo de realizarlo porque, ya sea porque desconozco o porque simplemente no quiero, o cualquier justificante, pero el hecho es no lo cumplo, eh, nace precisamente esta posibilidad de una exigencia hacia mí. Es decir, obviamente pues hacia posiblemente como obligada, como deudora y dentro de esta misma presentación, más adelantito pues vamos a poder observar las diferencias. ¿Sale? Entonces esto nos dice mucho que es básicamente todo lo que contempla pues la sesión clase del día de hoy, inclusive las diapositivas, y vamos más adelantito. Y aquí es donde aterrizo o conjeturo con la ley, en donde me refiero de forma genérica al Código Civil Federal. Digo, más adelante lo podemos relacionar con leyes locales, inclusive con un derecho comparado, ¿por qué no? El derecho de otros países para observar precisamente y que quede mucho más claro la subjetividad de la norma jurídica, ¿no? Porque eso es muy interesante dentro de todo este aspecto, ¿no? Porque nosotros somos los sujetos que van a operar precisamente esta normatividad. Dentro del capítulo 3, denominado de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, ya vimos la figura jurídica del matrimonio en Civil 1, el artículo 162 implica, o a la letra dice, los cónyuges están obligados, quiero hacer énfasis en esa palabra de obligación, a contribuir cada uno, ojo, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Entonces, dejémoslo hasta aquí en esta primera línea del 162, en donde ya está obligando, obviamente, pues, dentro de la propia institución del matrimonio, a los contrayentes a contribuir, a ayudarse, a socorrerse, dice, dentro de los fines del matrimonio. Entonces, primero hay que establecer, ¿no? ¿Cuáles son los fines del matrimonio? En donde pues la ley
no es muy precisa o da pauta a interpretaciones, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Obviamente, pues dentro de lo que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Estuvimos en un momento determinado dándole esa perspectiva, ¿no? De saber, obviamente, pues, cuál era la figura jurídica correcta o la denominación correcta, el concepto correcto, el artículo correcto y adecuado para determinar al matrimonio, ¿no? En donde, obviamente, la legislación, ahí sí ya vamos a entrar a legislaciones locales, la legislación de la Ciudad de México contempla una figura distinta del matrimonio, por ejemplo, a lo que es la del Estado de México. Entonces, en ese sentido, inclusive ya la forma en la cual es redactado, pues impacta, ¿no? Dentro de lo que es la interpretación y, por supuesto, dentro de lo que es la aplicación. Entonces, inclusive la voluntad del legislador en plasmar su idea de forma escrita, perdón, impacta, obviamente, pues a todos a quienes estamos sujetos al mismo, ¿no? Entonces, los fines del matrimonio, incluso el propio legislador en algunos, yo creo que en algunas legislaciones contempla pues que son obviamente pues con el fin de la, eh, inclusive pues cómo lo representa, cómo lo asocia, pues sí, de un crecimiento familiar, ¿no? De, obviamente pues de la procreación, básicamente, ¿no? Pero dentro de lo que el propio código para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, implica que es la unión, obviamente, pues de dos personas, ahí no importando el género, por ejemplo, en el cual puede ser un hombre con un hombre y no necesariamente o biológicamente tenga que ser con la finalidad de la procreación, ¿sale? Que inclusive, bueno, ya las leyes de adopción implican o impactan dentro de todo esta, pues inclusive figuras distintas que el derecho tiene que regular, ¿no? Entonces, que se dan, o sea, se originan, en realidad se originan y obviamente pues el derecho tiene que estar observando cada una de estas conductas y de alguna manera el legislador tiene que estarlas reglamentando, ¿no? Para que todo esté dentro de este sistema jurídico. Entonces, el siguiente párrafo dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido común de un común acuerdo por los cónyuges, ¿no? Entonces, esto viene, obviamente, pues, este párrafo se adicionó a 1974, ¿no? Entonces, observemos, sigue vigente, ¿no? Entonces, la reforma, ¿de qué año? Y hasta el momento, este artículo 162 del Código Civil Federal hasta la fecha sigue vigente. Entonces, ya aquí implica una obligación, ¿no? En un aspecto de relación familiar, que era lo que al principio tocábamos, o el aspecto de familia que vamos a tocar, que de alguna manera, pues va a venir a reforzar lo que ya vimos o se vio en su momento en Civil 1, ¿no? Capítulo 2 dice de los alimentos, también que ya lo observamos, pero ahora desde el punto de vista de la obligación, en donde el propio artículo 301, seguimos con el Código Civil Federal, implica que la obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, no es única y exclusivamente del hombre, por ejemplo, o de la mujer, sino que es obviamente de ambos, ¿no? Una obligación que nace entre ambos contrayentes, pero quien caiga en el supuesto jurídico va a ser quien va a tener ese derecho y quien va a tener esa obligación, pero al final del día son obligaciones recíprocas y vamos a estudiar por qué, ¿no? Dice, el que los da, es decir, los alimentos, tiene a su vez derecho de pedirlos. Entonces, obviamente, pues también puede ser algo que inclusive pues el legislador consideró como justo, ¿no? Es una, inclusive pues una relación, un derecho que de dar y recibir, ¿no? Entonces, el artículo 302 implica que los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos están obligados de igual forma a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635. Entonces aquí básicamente sí nos dice o nos da muchísima información
pero también nos deja como que con la duda, ¿no? Me tengo que remitir al 1635 para observar cuáles son los requisitos que señala ese propio artículo para poder entender completamente este 302, ¿no? Y así es la ley, ¿no? Te empieza a relacionar artículos con artículos. En este caso, en esta situación, bueno, pues facilitando un poquito este apartado, me di a la tarea de invocar el 1635, que ya rige un capítulo distinto, capítulo sexto, de la sucesión de los concubinos, denominación del capítulo que fue reformada para 1983. El artículo 1635 a la letra reza: la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios, en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará. Entonces, compréndase la magnitud de este apartado, ¿no? Me parece recordar que en Derecho Civil 1 observamos la figura del concubinato relativa al Código Civil para el Estado de México, porque mi inclinación al código respecto a ciertas figuras, inclusive por la forma en la que el legislador pues imprime su idea de normatividad o de ordenamiento, yo creo que impacta mucho porque es mucho más específico y sigo insistiendo en ese punto que, por ejemplo, el Código Civil para la Ciudad de México o incluso el Código Civil Federal. Pero sí cambia un poquito. Si recordamos, para el Estado de México no son 5 años, es un año. Pero hay obviamente también cuestiones que son pues muy concretas y muy similares, ¿no? Como los hacer vida en común, es decir, vivir juntos como si fuera un matrimonio, sin que exista matrimonio. Entonces, dentro de ese aspecto, entiéndase a que no puedes tener un matrimonio vigente y un concubinato vigente. No se puede, o varios concubinatos. Entonces, dentro de ese sentido, yo puedo, por ejemplo, sobre todo, mucho más, facilita mucho más al género masculino, ¿no? En el sentido del ejemplo que voy a poner en este momento, en donde, pues, el hombre puede tener hijos con diferentes mujeres y obviamente pudiera inclusive pasar, ¿no? 1 o 2 días con cada una de ellas, es decir, no tener un lugar fijo de residencia, de vivienda fija, sino que distintos o dispersos eh, digo, sin afán de estar juzgando si está bien, si está mal, lejos de eso, evidentemente no pueden subsistir al momento, por ejemplo, de que fallece este hombre, pues inclusive las que se ostentan como concubinas pueden exigir el derecho de herencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley las faculta, pero dice, al morir el autor de la herencia, sobreviven varias concubinas, o bueno, concubinarios, en este caso también la mujer puede tener, ¿no? Varios concubinarios. En las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos heredará. Entonces, ¿por qué? Obviamente, pues la figura no se acredita tal cual. La figura tiene la finalidad de acreditar ese vínculo jurídico de pareja, ¿sale? Entonces, dijeron, bueno, ¿y los hijos? Bueno, los hijos se regulan por este mismo ordenamiento civil, derecho de familia también, sin embargo, ellos no quedan desprotegidos, inclusive estén dentro o fuera del matrimonio, son hijos y el parentesco es consanguíneo y es en línea recta de un grado muy cercano, obviamente pues de primer grado, ¿no? Entonces, no nos podemos desprender ni tratar de hacer equipo, ¿no? Decir, bueno, la suerte de, como en derecho romano, si recordamos por ahí, ¿no? La suerte del hijo sigue la suerte de la madre. Entonces, si la madre no tiene derecho a heredar, el hijo tampoco. No, aquí ya no es así. Antes, el derecho arcaico, el derecho romano, pero estamos hablando de siglos atrás,
que si bien es cierto, es bueno entender ese estudio y tener obviamente pues esos cimientos, también es correcto pues poderlo separar en su momento determinado que ya no aplica en la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que aplica? El concubinato no tiene relación con los hijos. Puede haber dentro del concubinato, porque aquí dice, el concubinato obviamente se acredita en este específico caso, sí, obviamente han vivido 5 años juntos, aquí no menciona a los hijos. Entonces, si no tienes hijos, tienes que vivir 5 años para el Código Civil Federal. Pero si, por ejemplo, todavía no cumples los 5 años y existen hijos y haces vida en común con esa persona, es decir, estás viviendo conjuntamente como si fueran un matrimonio, entonces se acredita la figura del concubinato, pero en relación a la pareja que pretende precisamente pues tener estos derechos, ¿no? Acreditar estos derechos y estas obligaciones, estas exigencias también que nacen a partir de ahí. Entonces, el 303, que es en específico donde hace énfasis este autor, dice el ejemplo de los padres que están obligados a dar alimento a los hijos. A falta o imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Entonces, por eso, ¿no? La importancia de estudiar los grados, los parentescos, las líneas y recalcando todo eso, ¿no? El artículo 304, los hijos están obligados a dar alimento a los padres, obviamente también de una forma recíproca, es decir, no solamente los padres a los hijos, entiéndase hasta que ellos puedan obtener o hacerse, obviamente, pues de sus propios recursos, de su propio patrimonio, en lo que adquieren la capacidad jurídica de ejercicio y obviamente pues hasta en ese momento pueden los padres dejar de tener esa obligación de dar alimentos. Y ojo, esa obligación puede ser cumplida voluntariamente, pero si no es esta, entonces nace la obligación de los hijos de exigirla, ¿no? Si son menores de edad, obviamente pues a través de uno de los progenitores, ¿no? Quien, o al tutor inclusive, ¿no? Quien exige de los padres esta obligación alimentaria que está prevista por la ley. No es que nos salga, ¿no? O el sentido común nos lo diga, ¿no? Que los padres pues siempre tienen que ver por los hijos, de una forma de dar alimentos, atender todo lo que implica los alimentos que ya observamos, pero obviamente pues ellos no quedan desprotegidos. Inclusive si no hay ningún familiar que pueda exigir esos derechos, lo puede hacer el propio gobierno a través obviamente de sus diferentes instituciones que se encargan de la protección obviamente a los menores, por ejemplo, el desarrollo integral de la familia, ¿no? El DIF. En este caso puede a falta si no hay un familiar que obviamente pues exija los derechos del menor, pues obviamente entra el DIF, ¿no? A suplencia de estas ausencias, a poder, obviamente, pues exigir estos derechos, ¿no? Artículo 305. A falta o imposibilidad de los ascendientes o descendientes en la obligación que recae los hermanos de padre, madre, en su defecto estos, o los que fueren de madre solamente, y en su defecto de ellos, en los que fueren solo del padre. Entonces aquí nos da una prelación, ¿no? En relación a quién tiene la obligación primero. Si los ascendientes, o sea, si los padres no, de alguna manera, no hay la forma en la cual brinden esas obligaciones, porque puede ser porque ya no estén vivos, puede ser porque por insolvencia, puede ser obviamente pues varios motivos, ¿no? Una desaparición, etcétera. Entonces, dentro de esto pues se pide y se exige a los abuelos, ¿no? En este artículo obviamente pues 304 a los ascendientes pues más próximos, ¿no? Entonces ahí nos está dando la prelación o el derecho de preferencias de, bueno, ¿quién sigue de los padres? Ah, pues los abuelos. Entonces yo no puedo exigirle directamente, pues mire, el padre no tiene, el padre ni la madre no tienen dinero, pero pues el hermano, ¿no? De la mamá tiene una buena posición económica, entonces hay que demandarle a él directamente. No, porque el derecho nos da esto, obviamente hay que agotar, ¿no? Entonces, si no hay la posibilidad de que los padres den alimentos, si no hay posibilidad de que los abuelos den alimentos,
o los descendientes den alimentos, la obligación recae en los hermanos del padre y de la madre. Ahora sí, vamos en el ejemplo que puse con el tío rico, ¿no? Entonces, con el tío rico de la mamá, en su defecto estos en los que fueren de madre solamente y en defecto de ellos en los que fueren solo del padre. Faltando los parientes que se refieren a las disposiciones anteriores, tienen obligación de administrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Entonces, el más próximo, ¿no? Hasta el cuarto grado, el del grado quinto, pues ya se salva, ¿no? Y en donde empiezas a poner excepciones si es que te empiezan a solicitar esa exigencia, ¿no? Entonces, esa obligación que te quieren hacer cumplir, sin embargo, pues no caes en el supuesto jurídico y tienes la forma de exceptuarte, ¿no? El artículo 306 narra los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores mientras estos llegan a la edad de 18 años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado que fueran incapaces. Entonces, los incapaces no tienen edad, ¿no? Porque se dice que pues ellos necesitan alimentos de por vida, ¿no? Entonces, una incapacidad por, obviamente, pues la condición de salud, algún tipo de síndrome, disminución en sus facultades mentales o alguna incapacidad física que le permita proveer o proveerse, ¿no? De recursos propios para sustentarse, entonces implica una obligación de por vida, vitalicia, de alguno de los parientes de dar o suministrar alimentos. ¿Sale? El 307 también de ahí prevé obviamente la obligación para quien tiene que dar y el derecho para que obviamente pues quien recibe. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen los padres y los hijos, ¿no? Entonces, ahí ya también vimos la figura de la filiación y la forma en la cual este parentesco civil pues le impacta, ¿no? Al mismo tiempo como si fuese un parentesco consanguíneo. El artículo 308 prevé que los alimentos comprenden de comida, vestido, habitación, asistencia en los casos de enfermedad. Respecto a los menores, alimentos, respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo, circunstancias personales. Entonces, prácticamente este artículo dice, pues va en paquete, ¿no? Dentro de lo que es el menor, también obviamente, pues la educación primaria del acreedor, obviamente alimentista, ¿no? Del quien tiene derecho a recibir esos alimentos, hasta que se haga, obviamente, pues de algún oficio, de una profesión, hasta ese momento se va a dejar de suministrar alimentos. Entonces, no solamente es al cumplir los 18 años, sino que, ok, ya tengo 18 años, pero estoy acorde a mi edad estudiando en la universidad, ¿no? Estudiando una carrera, la carrera obviamente pues totalmente libre, que elijan pues, los estudiantes o los hijos, si los vemos de esta manera, y obviamente pues hasta que se termine, hasta que tenga yo un oficio en el cual me pueda yo proporcionar los alimentos, en determinada forma, hasta ese momento cesa la obligación de dar alimentos. Entonces, pero la diferencia es que ya siendo mayor de edad tengo mi capacidad de ejercicio y si mi acreedor, mi deudor alimentista ya me quiere cesar los alimentos, es decir, retirar esos alimentos por la edad o las condiciones que pues crea, es decir, si desconoce, ¿no? Que ya después de los 18 años decían, bueno, pues ya, ¿no? De aquí ya me liberé, entonces pues no es así. Pero la diferencia es que el acreedor alimentista ya puede ejercer por sí, ¿no? Inclusive si ninguno de los anteriores, de los que ejercen la patria potestad, alguno de los dos padres en contra del otro padre, por ejemplo, o de los tutores, nunca exigieron alimentos al deudor alimentista, esta persona, inclusive pues, viene en jurisprudencia, viene en la propia ley, al cumplir los 18 años ya tiene capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué onda con todo lo que no pude hacer por mi cuenta ante los 18 años? Antes de cumplir los 18 años, ¿puedo ejercer retroactividad? Sí, por supuesto, ¿no? Y eso obviamente pues en relación a los alimentos que no se suministraron porque pues nadie los exigió y obviamente pues acreditando los fines
de los fines y la necesidad de los alimentos, ¿no? Para seguir con los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 309 implica que el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si es que el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de administrar los alimentos. Y el 310, el deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir alimentos, cuando se trate de cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro y cuando haya inconveniente legal para hacer la incorporación. ¿Sale? Entonces, dentro de esto siguen las obligaciones. Dentro de este apartado y ya relacionándolo con el aspecto legal, más adelante vamos a poder retomar la parte teórica. Inclusive dentro de esta diapositiva ya no falta mucho para que retome la parte teórica de la teoría del deber jurídico y obviamente relacionándolo con la voluntad del legislador, es decir, con estos artículos, ¿no? El legislador federal, ¿sale? Entonces el 311 estipula que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. O sea, entonces, si yo tengo una buena posibilidad de dar alimentos, sin embargo, mi acreedor alimentista no tiene mucha necesidad de recibirlos, se compensa, ¿sale? Entonces, o si yo tengo a lo mejor pocos recursos, y obviamente también aunado con la posibilidad o la necesidad de alimentos del deudor alimentista, el juez tiene que contemplar esta parte, obviamente pues para no dejar insolvente totalmente al deudor alimentista o al obligado directo, si lo estamos observando desde el punto de vista teórico de la teoría de las obligaciones. Determinados, bueno, punto y seguido, determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, hoy día Ciudad de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse como siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Sale entonces en el 83, se reformó este apartado. 312. Si fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos. Es decir, por ejemplo, yo soy la que tengo la necesidad de recibir alimentos, pero tengo dos posibles que son mis dos padres, por ejemplo, ambos trabajan y de alguna manera pues tengo ese derecho, ¿no? Entonces, tengo dos deudores alimentistas, ¿no? Entre los dos trabajan, entonces el juez, acorde a mis necesidades, va a repartir la obligación entre ambos para que se cubran esas necesidades, ¿no? Y y si solamente uno de ellos tuviera esa obligación, él cumplirá únicamente la obligación. Y el 314, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer el capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieran dedicado. Entonces, una cosa es que te den las herramientas y ya otra muy distinta es que estén obligados, ojo, la obligación de dar alimentos no comprende, entonces queda fuera de proveer el capital, es decir, ok, ya tengo una profesión, por ejemplo, de chef, necesito mi restaurante. Tu padre, tu madre tienen la obligación de ponerme el capital para el inicio de mi negocio, el capital inicial. No. Entonces, dentro de la parte de las obligaciones hay un límite, ¿no? Ya tienes las herramientas necesarias y puedes proveerte de obviamente, con tus recursos, solicitando trabajo y obviamente, pues ya teniendo esa aptitud, de poder entrar o ingresar al mundo laboral, pues se entiende de esta manera y no así pues, la obligación totalmente de los padres de inclusive pues brindar el capital para el inicio del oficio, del negocio, ¿no? A que se refiere pues este artículo. Ahora, regresamos precisamente a la teoría de las obligaciones con concepto de obligación en sentido general o en lato sensu, ¿sale? Que es la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial. Y ojo aquí, el patrimonio contempla, este autor hace mucho énfasis
en que el patrimonio no solamente integra los bienes materiales, ¿no? Que es el pecunio, que es el dinero, ¿no? Todo lo que obviamente, pues, tengo una moto, obviamente se puede traducir en dinero, entonces es el pecunio, ¿no? O obviamente, pues, es ese bien o esa propiedad que refleja, obviamente, el dinero, ¿no? En favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, ¿sale? Entonces, ok, obligación, ojo, necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial en dinero o en especie, ¿no? En favor de un sujeto, ok, ya en favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, o sea, puede que no, pero puede que sí, o puede que sea momentáneamente, por eso aquí en un sentido amplio, este autor dice eventualmente puede llegar a existir, por eso dice que la ley no crea la obligación, contempla o prevé, obviamente, pues un deber jurídico en relación a su manifestación de que el deber jurídico es el género y la obligación es la especie, ¿sale? Entonces dice en favor de un sujeto que ya existe. Dice, o bien, complementando creo que esta parte, o bien existiendo, eventualmente puede llegar a aceptar o a favor de un sujeto que ya existe, o finalmente la necesidad que se tiene de restituir una situación jurídica al estado que tenía, al momento de generarse un detrimento patrimonial con motivo de una conducta lícita o ilícita. Bueno, aquí se me fue una L, ¿no? Lícita, pero es lícita o ilícita. Entonces, dentro de esto, bueno, de hecho este complemento va más encaminado a lo que más adelante, pues es, por ejemplo, el concepto del derecho personal de crédito convencional. Con esta diapositiva terminamos la sesión clase del día de hoy. Doy apertura si hay dudas o preguntas y continuamos la siguiente, dejando de tarea de una vez mencionando lo que quede aquí en video y también lo voy a redactar en plataforma de esta semana en relación a Derecho Civil 2. La tarea va a ser la diferencia, porque vamos a tocar temas como figuras jurídicas, como acto jurídico, hecho jurídico. No es lo mismo, necesito que en un documento en PDF me definan qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico y me daten la diferencia o similitud que existe entre una figura de acto jurídico y una de hecho jurídico. ¿Sale? Yo sé que ya esta parte se vio en Introducción al Derecho, pero solamente tenemos el conocimiento, lo vertimos, si no, investigamos, colocamos la fuente de nuestra investigación, ojo, en formato APA, conocemos el formato APA, lo referenciamos y además de esa diferencia entre una y otra, hay otras diferencias que vamos a estar observando en relación a la teoría general de las obligaciones que también necesito que investiguen. Entonces, es investigar puros conceptos. Acto jurídico, hecho jurídico y otros tres que son muy parecidos y que también están muy relacionados, pero que tienen sus diferencias, es un acto ilegal, un acto ilícito, la diferencia, obviamente, pues, la similitud y la diferencia entre lo ilegal, entre lo ilícito y entre lo ilegítimo, ¿sale? Esto va a estar redactado en plataforma, pero de una vez lo dejo estipulado aquí para que no haya pues más temas. Si hay dudas, preguntas o comentarios, ya saben cómo contactarme, ¿sale? Entonces, regreso a esta diapositiva y con esta cierro. El concepto de derecho personal o derecho de crédito atendiendo, ojo, atendiendo a precisamente este último párrafo que implica generar un detrimento patrimonial con un motivo de una conducta lícita o ilícita. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de ello? Ah, bueno, pues un derecho personal de crédito convencional. Todo lo que es convencional es porque convienen las partes, es decir, de una forma voluntaria se puede crear esa obligación. Entonces, ojo con lo que están escuchando y obviamente también con lo que estoy diciendo. La creación, el surgimiento, el nacimiento de una obligación puede ser de forma voluntaria, no solamente la ley. Ah, la ley te contempla que ya tienes un hijo, tienes que darle alimentos. Entonces, no todas las personas tienen hijos, entonces no todas las personas tienen que dar alimentos.
Ojo, y no todas las personas que tienen hijos tienen esa obligación de dar alimentos. Por ejemplo, si me he dedicado al cuidado, entonces ya hemos observado obviamente esos casos especiales o específicos en donde uno sí tiene esa obligación de dar alimentos y que ya cayó en el supuesto y que se encuadró obviamente pues su acto, su conducta en la ley y que de ahí emana esa obligación de dar alimentos o ese deber que también nos contempla este autor de obviamente pues cumplir esa obligación, ¿sale? Pero no solamente es eso, sino que yo por voluntad propia me puedo obligar. ¿Cómo es eso? Eso es lo que implica la parte convencional, ¿no? Y ya de una forma muy específica nos implica, es la necesidad jurídica que tiene una persona denominada obligado, y ahí hay un guión que lo liga a la parte deudor, obligado o deudor de cumplir voluntariamente, ojo, con lo que sigo, ¿no? Con voluntariamente a favor de otra persona, denominada acreedor. El acreedor te puede exigir, es decir, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Y aquí la prestación puede ser pecuniaria o moral. Más adelante vamos a especificar qué es el pecunio y qué es lo moral, ¿sale? Y aquí el título quinto, un ejemplo de esto que acabo de leer de una forma que nos vierte, de una forma doctrinal que nos vierte Ernesto Gutiérrez y González, ahora traducido a un ejemplo ya más práctico en la ley, en el título quinto del Código Civil Federal, seguimos tratando de eso, capítulo primero del mutuo simple, que es el mutuo. Bueno, más adelante vamos a ver, dentro de las obligaciones, lo estoy ya relacionando, empezando a enlazar con lo que son los contratos, ¿sale? Un mutuo es un contrato, ¿sale? Pero el artículo 2384, adelantándonos un poquito a esta especie de contrato, dice, el mutuo es un contrato por el cual el mutuante o una persona que se llama mutuante, bueno, no se llama, ¿no? Sino que se define jurídicamente como el mutuante, se obliga, que el mutuante es el obligado, entonces relaciónenlo, ¿sale? El mutuante es el obligado, que se obliga a transferir la propiedad, ojo, una cosa, y vamos a definirlo con palabras muy específicas, entre la propiedad y la posesión. Transfiere la propiedad de una suma de dinero, aquí es muy específico, ¿de qué me va a transferir la propiedad del mutuante? Pues de una cantidad de dinero, ¿sale? O de otras cosas fungibles, o me adelanto, ¿no? Pero para entender, obviamente, pues también lo que puede ser, básicamente se refiere a préstamo de dinero, ¿sale? Pero el legislador lo narra de esta manera, entonces hay que entender jurídicamente, hay que saber interpretar a qué se refiere, qué es el préstamo de dinero, pues es un contrato de mutuo. El mutuo puede ser simple, el mutuo puede ser con interés, pero pues no nos adelantemos, esto más adelante lo vamos a ver con calma, ¿sale? Cosas fungibles al mutuario, ¿sale? Entonces, el mutuante es el que está obligado, el mutuario es el que tiene derecho a recibir. Dice, quien se obliga a devolver, el mutuario ya que recibe, que yo te presto dinero, pero pues es préstamo, ¿sale? Entonces tengo transfiero la propiedad del dinero, 10,000, 15,000, 30,000 pesos, ¿sale? Pero me lo tienes que regresar. Entonces, el mutuario lo tiene que regresar, obviamente, pues es en esa misma cantidad, o obviamente también de la misma especie, es decir, que equipare, ¿no? Que se equipare al pago y en calidad del préstamo que se hizo, ¿no? Entonces es básicamente este apartado, la misma, ¿no? Te presto 15, regrésame 15, te presto 20, regrésame 20. Entonces es el mutuo simple. ¿Qué pasa? Pues es que yo no presto gratis, ¿no? Entonces yo no vivo de los préstamos gratis. Puede ser, pues págame un interés. Y ahí es donde se dice que son préstamos con interés. Entonces el contrato, la figura civil es mutuo simple o mutuo con interés. Pero lo vamos a ver más adelante, ya específicamente en contratos, también dentro de todo este apartado de las obligaciones, vamos a empezar a ver ese tipo de contratos, ¿sale? Entonces, teoría general de las obligaciones y contratos es lo que vamos a ver en estas bonitas clases de Derecho Civil 2, ¿sale? Entonces, preguntas, comentarios, dudas al respecto, o se va entendiendo el asunto. Ya me demoré un poquito, pero tardé 10 minutos en entrar.
una disculpa por ello. Mm, no, 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 profesora, está bien. Ok, bueno, entonces de todas maneras, en caso de que exista, pues no dudes en hacérmelo saber, ya sea por este medio o de una forma escrita, no hay ningún problema. Estoy para servirte y, bueno, servirles también a quienes están viendo o quienes van a ver la sesión clase en su momento dado. Y doy por concluida la sesión clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. El día de mañana estaré en el mismo horario, pero con Derecho Penal 1. ¿Sale? Entonces, bonita noche, nos vemos. Hasta la próxima, es esta mañana o hasta la próxima semana en Derecho Civil 2. Bye. Ok, profesora, buenas noches. Buenas noches.